Hola, bienvenidos. Él es catalán, nacido en Barcelona. Es, bueno, políticamente incorrecto, no se calla nada de lo que piensa. Es un personaje completamente magnético y es además un enorme actor. Es Francesc Orella, en diálogo con CNN. Francesc Orella nació en Barcelona en 1957. Hijo de una familia de comerciantes, se interesó por el mundo artístico desde muy pequeño. A los 23 años ya demostró su amor por la actuación y se formó en el Institut del Teatre en su ciudad natal. En el año 1986 hizo su primera obra teatral, La Ronda. En 1989 debutó en el cine con Puente de Varsovia y en televisión con María de las Noches. A los 34 años se trasladó por una beca a Estados Unidos para estudiar en el Herbert Berghoff Studio de Nueva York. Así continuó su larga trayectoria reconocida con galardones como el Premio de Honor a su trayectoria profesional, como el Premio Gaudí Gresol a la notoriedad y excelencia, ambos en 2017, y el Premio Sapin a Mejor Actor en 2015. En 2015 interpretó a Merlí en la exitosa serie de Netflix. Su personaje, un profesor de filosofía con métodos poco ortodoxos, ha empatizado profundamente con el público y lo ha convertido en uno de los actores del momento. Desde entonces, Francesc trabajó en distintas ficciones reconocidas en el mundo y espera su participación en la serie Santa Evita. Esta fue la bio CNN de Francesc Orella. Hola, Francesc. Un gran honor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igualmente, un honor, un placer estar contigo aquí. Sabes que tuve alguna vez en mi vida un suegro catalán, ¿Ah, sí? de quien aprendí dos palabras que nunca pude utilizar con nadie, así que las voy a estrenar contigo. Qué bien. Bona nit. Bona nit. Un gran placer. Gracias, igualmente. Aquí es bona tarda, estamos ahora a las 6 en las 6 de la tarde. Bona nit, buen día. Un gran placer, un gran placer. Bueno, vos sabés que alguien me contó, y esta frase me parece que define mucho con quién estamos hablando, qué es lo que dice tu WhatsApp. Dice algo así como, dejen de prohibir cosas que no tengo tanto tiempo de incumplirlas, ¿no? Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecerlo todo. Me pareció Sí. genial. Bueno, es una frase que vi pintada en un graffiti en una calle y me la apropié porque era una frase que denota mucho el estado de ánimo, que supongo que era muy parecido al mío. Sí, sí, y que está muy conectado con lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? Claro, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en mi país, con muchas situaciones con las que no entiendo, que no comparto, que soy crítico con muchas de ellas y que crea una cierta impotencia, aparte de indignación o pena o muchos sentimientos, pero la impotencia esta frase refleja la impotencia. No alcanzo a desobedecerlo todo, es que ya no. Bueno, voy a apelar, obviamente, y lo voy a hacer ya mismo, salteándome temas que tocaremos después. Obviamente vamos a hablar de Merlí, claramente. Vamos a hablar de Santa Evita, la famosa obra de Tomás Eloy Martínez, donde vas a trabajar, y quiero saber la historia de eso. Pero quiero empezar por España, ¿no? Vos sabés que desde la perspectiva de un argentino, desde la Argentina, España es un modelo, ¿no es cierto? Un país que, obviamente, de aquella época de muchas dificultades, de la dictadura de Franco, una cosa muy parecida a la Argentina, digamos, lograron finalmente hacer un gran país, ¿no es cierto? Y visto hoy en día, desde una perspectiva más amplia, quisiera preguntarte con toda brutalidad, si me permitís, ¿por qué los españoles han resuelto destruirse? Yo creo que en el ADN de los españoles y la guerra civil del 36 fue un claro ejemplo, al adversario político no se negocia con él, es un enemigo directamente. Entonces es vencer o la derrota, o la victoria o la derrota.
ante el otro. La negociación, el pacto, eso es algo que no gusta, que no parece como que sea equivalente a sucumbir a derrotarse ante el otro, ¿no? O sea, la negociación parece que no es posible en este país. Quiero decir que hay una mentalidad de lucha constante y la famosa expresión de las dos Españas ha perdurado durante mucho tiempo. Es quizá bastante típico del carácter español, pero es cierto que los catalanes no. Los catalanes somos más negociadores, somos fenicios, somos de origen fenicio, somos más tolerantes en el sentido de entender la posición del otro. Creo que somos más empáticos. Lo digo no ahora por una cuestión política, sino que creo que es bastante caracterológico del catalán, ¿no? Lo digo porque, claro, en España, pues bueno, no sé si saldrá el tema, pero claro, hay naciones dentro de la nación española. Está Cataluña, está Euskadi, está Galicia. Es mucho más complejo. Y la transición esta política española después de Franco no fue tan modélica como la han vendido, ¿eh? No sé si España fue un modelo en algún momento. Ahora, claramente ahora no lo es, pero no lo es porque los políticos que han gobernado este país también son como son, ¿no? Y esa transición igual sirvió en aquel momento para que no hubiera sangre, pero en esa transición se taparon muchas cosas y se dejaron debajo de la alfombra muchas cosas y líneas rojas que no había que cruzar a cambio de que hubiera una democracia, vamos a llamarle. Uh-huh. Correcto. Claro, visto de una perspectiva argentina, nosotros en Argentina somos una unión de provincias, como Estados Unidos o como Brasil. Ustedes son una unión de países, como Italia o como Gran Bretaña. Y eso me parece que hace el asunto mucho más complicado, ¿no? Claro, es muy complicado. Y más complicado cuando desde el Estado central no se quiere aceptar que España es un país de países. No se quiere aceptar un Estado federal. La sacrosanta unidad de España parece que es mucho más importante que la libertad real o la democracia real. Y la monarquía borbónica ha jugado siempre el papel de la garantía de la unidad de España. Entonces, aunque la monarquía española está en clara decadencia, incluso el Partido Socialista no va a admitir nunca cuestionar la monarquía. ¿Por qué? Porque es garante de la sacrosanta y famosa unidad de España, que está por encima de todo. Hay pánico a que Cataluña o el País Vasco sean independientes o incluso pánico a un Estado federal. Pero eso es por una concepción todavía imperial de España. Imperialista, quiero decir. Desde el centro, desde Madrid, y por tanto desde la opinión de muchísimos españoles, eso es así, no se puede aceptar, no les entra en la cabeza que España pueda ser un día, no digo ya la independencia de Cataluña o del País Vasco de Galicia, sino incluso eso, un Estado federal, les asusta tremendamente. Claro, España dentro de Europa no es precisamente uno de los países más avanzados, siempre vamos a la cola, tenemos como un retraso de bastantes años, gracias, por obra y gracia del dictador Franco, ¿no? Donde nos puso a este país. Llegaste a convivir cuando eras chico con el franquismo, ¿no? Sí, con los estertores del franquismo. Bueno, cuando era chico todavía, en los años 60, todavía Franco estaba en pleno apogeo. A mí me cogió la muerte de Franco y la transición con la edad de despertar al mundo. Y yo siempre he dado gracias de poder vivir la transición española y esa época en una edad donde la mente se abre, te abres al mundo, empiezas a tener conciencia política, conciencia emocional, te empiezas a interesar por las cosas que suceden a tu alrededor. Franco murió, yo tenía 18 años. Con 18 años. Y claro, empezaba a despertar y a muchas cosas y fue allí, fue desde la enfermedad de Franco que he cogido el hábito de leer el periódico cada día, por ejemplo, ¿no? A medida que la enfermedad de Franco, que duró 2 meses, y eso me hacía comprar el periódico cada día porque salían muchísimas ediciones y con los titulares de cada
cada input nuevo sobre el estado de salud de Franco. Y eso, ahí empecé a leer el periódico con avidez desde entonces. Todavía ahora soy adicto a las noticias, claro. Sí, ¿vos podés contarnos en un segundo qué es lo que los catalanes quieren? Qué preguntita, qué preguntita. A mí también me gustaría saberlo. A mí también me gustaría saberlo porque, como podrás imaginarte, pues dentro de Cataluña hay muchos tipos de opiniones de los catalanes. Entonces, lo que ocurre, producto de lo que ha ocurrido en la historia contemporánea de este país, pues bueno, es cierto que se ha generado un sentimiento en buena parte de la población catalana, un sentimiento de hartazgo de pertenecer a España, un sentimiento de necesidad de independencia, de necesidad de libertad con respecto al poder central de Madrid. Es cierto, todo esto ha venido claramente producido por la actuación del gobierno central, de los distintos gobiernos, ¿no? Incluso del PSOE, con esa mentalidad centralista de la que hablaba antes. Y bueno, Cataluña siempre se ha sentido distinta en muchos aspectos. Y ese sentimiento de necesidad de desvincularse de España ha ido creciendo, ha ido aumentando en los últimos años, con unas manifestaciones de gente que han llegado a los 2 millones de personas los días 11 de septiembre, que es el día de la Diada Nacional de Cataluña. Y lo que ocurre es que ahora estamos en un momento de encrucijada donde hay un 50-50 prácticamente, donde la mitad de los catalanes parece que quieren la independencia, o como mínimo quieren un referéndum, que es distinto, y eso no se quiere ver desde España. Una cosa es que quieras la independencia directamente y otra cosa es simplemente votar en un referéndum libre donde puedes votar que no quieres separarte de España. Pero es que incluso ya se está penalizando ahora pedir un referéndum que en otros países lo hacen cada mes, sobre 1000 cuestiones, como Suiza, por ejemplo. O sea, es que ahora no se permite ni un referéndum de autodeterminación sobre si queremos o no queremos la independencia, porque además, si se hiciese un referéndum, es posible que saliera que no. Pero, ya te digo, las fuerzas más o menos están equilibradas, están en torno a la mitad de la población que querría una independencia y la mitad no. Pero todavía exactamente no podemos decir eso con total seguridad porque ese referéndum no se ha producido y no sabemos exactamente cuál es el estado de opinión de los catalanes en este momento. Estamos conversando con el gran actor español Francesc Orella, el gran protagonista de la miniserie Merlí, que Orella, mil disculpas. El gran protagonista de Merlí, que ha conseguido, aunque ya finalizó, que aumentaran las inscripciones de los alumnos en la carrera de filosofía. Es un proceso fascinante que vamos a conversar enseguida con Francesc. Ya venimos. Francesc, contanos dónde naciste y cómo era el lugar donde te criaste. Nací en Barcelona en el año 57, en una Barcelona que siempre imaginamos en blanco y negro, en el franquismo, en el puro franquismo, como decíamos antes, en una familia de clase media catalana, de comerciantes, pequeños industriales. Mi padre se dedicó a la piel, a la sastrería a medida de piel, tenía una industria propia con sus trabajadores y también comercio al mismo tiempo. Bueno, estudié en un colegio de curas, los Escolapios, por tanto tuve una formación católica, una educación católica, pero una de las realidades que había en aquella época era que, claro, nosotros hablábamos catalán, que es la lengua materna, es la lengua de la familia, en casa hablábamos catalán, y en la escuela hablábamos catalán entre los alumnos, pero con los profesores había que hablar en castellano. Castellano era la lengua oficial y por aquel entonces Franco prohibía el catalán en muchas cosas. Luego esto fue modelándose a medida que pasaron los años y se empezaron a poder hacer más cosas en catalán. Entonces yo viví esta etapa, pues bueno, como un estudiante, no era mal estudiante, no era de los mejores, pero tampoco de los peores. Y lo que sí que era un gran aficionado a la comedia ya de pequeño,
Quiero decir que a mí el gen de la interpretación o de la comedia se me despertó muy pronto, tanto como por ejemplo, este hecho ocurrió en una sobremesa familiar. Después de comer, mi padre sacó el tema de qué es lo que quisiéramos ser de mayores, lo que queríamos ser de mayores mis hermanos. Yo tenía como 8, 9 o 10, no recuerdo, pero esa edad más o menos. Y cuando me preguntó a mí, Francés, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Le contesté con otra pregunta. Le contesté si para ser payaso tonto se tenía que estudiar carrera. Claro, mi padre me rieron la gracia, pero se le quedó una cara de Picasso, de cuadro de Picasso, como diciendo, madre de Dios, este tío quiere ser payaso, pero encima, o sea, ni carrera, o sea, no va a estudiar nada, no hará nada, se fue en pánico, entró en pánico. Pero bueno, me rieron la gracia. Yo tenía muy claro que quería dedicarme, o que me gustaba eso porque como chaval, cuando veía a los actores en el cine, cuando ya era más mayor, o en la televisión o en el teatro, me fascinaba. Me fascinaba poder tener la posibilidad de que desde un escenario, delante de una cámara, poder transmitir emociones, poder hacer reaccionar al espectador, poder hacerle pensar, poder hacerle mover inquieto en su silla y preguntarse cosas. Interpretar, ponerse en la piel de otro personaje, mentir como un bellaco y hacer creer al espectador lo que le pasa a este personaje siendo mentira. Todo eso me pareció fascinante de pequeño, ¿no? Y luego me di cuenta rápidamente de que yo tenía un cierto talento para eso, imitaba muy bien a los profesores, contaba chistes con mis amigos de público. Le perdí la vergüenza a actuar en público muy pronto y me fui dando cuenta de que esto me gustaba demasiado. Incluso cuando con unos 14 años empecé a leer libros ya no de cómics sino de texto, cuando leía a Julio Verne y me acuerdo de un personaje de una novela que era un viejo pescador y era un chaval, pero me gustaba tanto el personaje aquel que cuando llegaban las réplicas, los diálogos de ese personaje, los interpretaba en voz alta. Leyendo la novela los interpretaba en voz alta y hacía la voz del pescador. Y claro, y ya me di cuenta de que eso me gustaba mucho y tuve muy claro que tarde o temprano tenía que probarlo, de intentar convertirlo en mi profesión. Y doy las gracias eternamente al destino por haberme permitido que eso fuera una realidad. Haberme dedicado a esta maravillosa profesión desde los 21 años, esa vocación convertida en profesión. ¿No vas a dejarnos con la duda, Francesc, de qué respondió tu padre a esa pregunta? Creo que no. Quiero saber. Creo que dijo algún taco, algún exabrupto. Joder, me cago en la hostia o algo así, no sé qué dijo. Supongo porque mi padre era de los Pirineos y era fácilmente, aquí decimos tacos, se le llama la palabra tacos cuando dices algo malsonante, una expresión malsonante, ¿no? Se rió, pero con un taco, como diciendo, la madre que lo parió a este. Claro, me imagino que tu padre habrá sido, me lo estoy imaginando, me está funcionando la imaginación. Tu padre habrá sido un clásico comerciante próspero catalán, de ese carácter tan próspero y tan industrialista y tan trabajador que tienen los catalanes, ¿no? Sí, pero es que además él venía de abajo, él se lo tuvo que trabajar, él era de montaña y cuando era chico se fue de su pueblo, de la montaña. Él quería prosperar, aprender un oficio y ganarse la vida en la ciudad y prosperar. Cambió radicalmente de vida muy joven. Se enfrentó a su padre, a mi abuelo, y le dijo que él no quería hacerse cargo de la casa del pueblo, con el ganado y el huerto y ser un payés, que quería progresar y prosperar, su expresión. Y lo hizo. Y además mi padre era de la Quinta del Biberón, hizo la Guerra Civil España, estuvo en la Guerra Civil 3 años y 3 años más de mili, 6 años de soldado, sobrevivió a esa guerra absurda y tiró para adelante, se estableció en Barcelona y fue progresando poco a poco hasta poder
bueno, hasta formar una familia y poder tener un cierto nivel social, económico, ¿no? Así que era clase media, como has dicho, industrial catalán, pero no de la burguesía catalana, sino Claro, claro, que venía de la base, venía del claro, pueblo. claro. En el próximo capítulo de este reportaje tan fascinante, vamos a dejar a Francesc y vamos a hablar con Merlí, el personaje que lo ha hecho mundialmente célebre. Ya venimos. Aunque no fue tu primer éxito, hubo anteriores y de hecho muy importantes, Merlí te hizo casi poco menos que mundialmente conocido, ¿no? ¿A qué atribuís el éxito de esa fabulosa miniserie? Bueno, yo creo que esta serie para mí es una carambola de aciertos, y el primer acierto sin duda es la propia historia, la creación que hizo Héctor Lozano de esta serie y de este personaje y de los demás, los guiones y el argumento magnífico de la serie, ¿no? El material era muy bueno, eso de entrada. Eso fue brillante, fue una idea muy novedosa, hablar de la filosofía como enseñanza aplicada a la vida actual, a la sociedad actual y a los problemas reales de los jóvenes, de los adolescentes, a través de un profesor atípico, provocador, un poco convencional y crítico con el sistema educativo, y gamberro y seductor y Peter Pan y muchas cosas. Yo creo que y mujeriego y esas cosas. Mujeriego, claro. Mujeriego por definición, sí. Y mentiroso y contradictorio y muchas cosas. Merlí es muchas cosas. Bueno, el acierto del material y de lo que creó, de lo que escribió Héctor Lozano es el primer acierto. Y los otros aciertos para mí ha sido el equipo, el magnífico equipo artístico y técnico que hicimos la serie, ¿no? Que la pusimos en marcha y que éramos todos muy conscientes de que aquello era algo bueno, que había que hacerlo bien, nos enamoramos todos de esta historia, la hicimos con el corazón durante las tres temporadas de la serie. Hubo muy buena química en todo el equipo, eso es esencial, eso es muy bueno. Hubo muy buena química en el triángulo básico de un audiovisual, donde el director de fotografía y el ayudante de dirección, ese triángulo tiene que funcionar al unísono, tiene que coordinarse y entenderse, y ese fue el caso. Eso fue un gran potencial en la serie, y luego ese equipo de actores magníficos, el acierto en el casting de todos los actores adolescentes y adultos. Y bueno, no lo sé, creo que es la combinación de esas cosas. Es cierto que la serie, su éxito y el profesor Merlí han despertado el interés por la filosofía, por lo menos en España, cuya matrícula de estudiantes ha aumentado como consecuencia de la serie, ¿no? Sí, ese fue un dato que nos dejó a todos sorprendidos, muy gratamente satisfechos, ya solo en la primera temporada. Cuando en Cataluña se emitió la primera temporada, salió el dato en la prensa de que las matriculaciones a la carrera de filosofía habían subido un 30%. Sí, claro. Es alucinante. De una carrera que teóricamente no tiene fácil salida. No, claro. Es una carrera de humanidades, es una carrera que la salida a la filosofía prácticamente es ser profesor de filosofía, no hay una salida laboral muy clara. Pero será porque los jóvenes se están haciendo muchas preguntas también, muchas, y tienen muchas dudas, y la vida personal, la vida privada de los jóvenes no es nada fácil. Tienen muchas cosas dentro que no verbalizan fácilmente, ni en casa, ni en el instituto o en la escuela. Entonces, esta serie de alguna forma vino a reflejar claramente y sin tapujos esa realidad. Y de pronto un público joven, y los adultos también, los padres, porque son padres y son maestros. O sea, la serie englobó a público joven y público adulto. Que de pronto una serie de ficción se metiera en terrenos de graves problemas o problemas reales de los jóvenes, ¿no? La homosexualidad, el bullying, el suicidio, mil cuestiones que salen a través de la filosofía y de la enseñanza de este profesor. Eso fue una novedad tremenda y a la vez fue revelador. El joven
le robó el corazón ver a ese profesor que se implicaba en su vida privada y se preocupaba por él, además de enseñar filosofía, ¿no? Se implicaba en sus vidas. Claro, eso fue un gancho tremendo y además el reflejo de eso, de las preguntas que se hacen jóvenes y no tan jóvenes, porque es lo que la filosofía entendida como entendía Merlí es lo que es el objetivo de esa asignatura, cuestionarse todo, cuestionarse la vida, el mundo y dudar de todo y hacerse muchas preguntas. Francesc, ¿por qué me parece que se parece tanto el profesor Merlí a vos? Bueno, eso es la gran suerte que he tenido con este personaje, que me cayera esta propuesta de esta serie y de este personaje, porque realmente en cuanto leí los 2 primeros capítulos me quedé, bueno, me enganchó tanto, me reía mientras leía, me reía mucho y a la vez me sentía muy, muy reflejado ahí. No lo sé, la verdad es que Héctor Lozano parecía que me conocía, pero no me conocía tanto. Entonces sabía quién era, pero no me conocía tanto. Pero encontré que estaba muy claro que el personaje Merlí tenía unos cuantos elementos comunes conmigo, o yo con él. Me sentía muy reflejado y muy próximo a maneras de pensar de Merlí en cuanto a ser políticamente incorrecto y a ser rebelde y a ser mujeriego, a ser un poco mentiroso y a ser provocador y a ser un poco comediante y todo eso para mí era muy cercano a mí, Francesc Orella, ¿no? Entonces yo veía que tenía muchas cosas de mí, entonces pensé, bueno, yo este personaje puedo hacérmelo mío y apropiármelo muy rápidamente, puedo disfrutar mucho con él y así fue. Contanos un poquito, Francesc, en qué está el proyecto de Santa Evita. Le contamos a la gente que Santa Evita es un libro de un gran escritor argentino fallecido, a quien tuve oportunidad de conocer, Tomás Eloy Martínez, que trata sobre la vida de la señora Eva Perón, un personaje complejísimo de la vida política argentina, la esposa del Juan Domingo, del político y presidente Juan Domingo Perón. Un libro que fue un éxito monumental en Argentina, que va a ser llevado a una serie en donde vos vas a ser un personaje muy dramático para la vida argentina, que es el tipo que embalsama a Eva Perón. Contame primero en qué estado está el proyecto. El proyecto la serie tenía que empezar a grabarse este mes de mayo, y por la pandemia se ha pospuesto, se ha aplazado al año próximo. A la primavera, si todo va bien, espero que sí, crucemos los dedos, espero que el año próximo pueda hacerse. Hacia el mes de marzo o abril empezaría el proyecto de grabación de la serie. Son 7 episodios basados en la novela de Tomás Eloy, con esos hechos tremendos del periplo que sufrió el cadáver de Evita Perón y tal. Yo tengo una ilusión tremenda en este proyecto, no solo por venir a Buenos Aires, por trabajar con un equipo argentino, el director o los 2 directores de esta serie son nada más y nada menos que Rodrigo García, el gran director de cine y de televisión, Rodrigo García, y Alejandro Mazzi, como se pronuncie, argentino. Y los actores principales están Natalia Oreiro, el papel de Evita Perón, Darío Grandinetti como Perón, Ernesto Alterio como el coronel Koenig, el militar que intentó profanar el cadáver de Evita, y creo que Diego Velázquez, no sé quién es, porque creo que es un actor conocido aquí en Argentina que hace el personaje del periodista que sigue el caso. Mi personaje era el personaje real del médico, como muy bien has dicho, el doctor Pedro Ara, anatomista aragonés, que estaba agregado a la Embajada Española en Buenos Aires, un anatomista de mucho prestigio y quien recibió el encargo de Perón de embalsamar el cadáver de Evita. Fue el trabajo de su vida, fue un encargo que lo llenaba de responsabilidad y un reto profesional importante, muy importante y muy delicado en la situación en que estaba el país, y además al personaje a quien tenía que embalsamar. Ese médico, ese anatomista, era un hombre muy pulcro, muy artesano, con su trabajo muy perfeccionista. Él se vio con una gran responsabilidad y realmente hizo un trabajo espléndido.
Y bueno, es un personaje, como has dicho, dramático. Tuvo que enfrentarse también a la reacción de la madre de Evita Perón, que no quería que la tocara nadie. En fin, hay unas secuencias en el primer episodio muy dramáticas, pero bueno, fue un hombre importante en ese momento. No, y vos sabés, Francés, que también lo tiene el contenido desde el punto de vista político, porque Sí. aunque parezca mentira, en la Argentina ha habido todo un asunto con la cuestión de los cadáveres políticos, ¿no es cierto? Parece mentira y es algo de locos, pero el cadáver de Eva Perón, luego de que la embalsamaran, estuvo secuestrado, robado, perdido, recuperado, Exacto. etcétera, etcétera. Exacto. E incluso el cadáver de Perón fue mutilado años después, ¿no? Sí. Es una condición muy, muy loca de los argentinos, pero esta es la realidad. Por lo tanto, ese personaje es un personaje central en la historia política argentina, ¿no? Claro. Esa era la realidad, y esa era la realidad a la que se enfrentaba ese anatomista, ese hombre que vio cómo de pronto su vida podía cambiar radicalmente, cómo incluso podría estar en peligro. Lamentablemente, justo en este momento nos toca una anteúltima pausa. Ya venimos. Vale. Francesc, contanos qué hace un actor durante la cuarentena. Bueno, el actor ¿O qué puede has hacer, hecho, no? ¿qué he hecho en mi caso, no sé, mis compañeros habrán de todo, pero en mi caso yo he intentado aprovechar el tiempo al máximo posible con distintas actividades. Por una parte, cuidarme todo lo que podía físicamente y mentalmente. Y tengo la suerte de vivir en una casa con jardín y puedo ocuparme de las plantas y de los árboles, y eso alimenta bastante el espíritu, me acompaña mucho y ha hecho el confinamiento más fácil, más agradable. Pero luego he tenido muchísimas... bueno, claro, he estado leyendo mucho, he visto cine, he visto series de televisión pendientes, series de plataformas digitales pendientes que tenía para ver. He hablado mucho con amigos por teléfono también, y estoy metido también en un guión propio de un cortometraje que quiero hacer. Así que he intentado estar ocupado, todavía estoy en ello, intento estar ocupado el máximo posible y sacarle provecho a esta especie de burbuja en la que estamos, ¿no? Por un tiempo tan incierto, y que de pronto hay más tiempo, tienes más tiempo para ti, y hay que usarlo, no hay que perderlo. Uh-huh. Es decir, ¿cuánto te preocupa hoy el estado de ciertos impulsos mundiales, ¿no? En el sentido de la ultraderecha, de los nacionalismos extremos, de los problemas raciales? Es decir, estamos viendo cosas que tal vez en 30, 40 años no hemos visto, digamos. Vos sos un poquito más grande que yo, no mucho, pero estamos viendo cosas que yo he leído del pasado, ¿no? En el sentido de cierto resquebrajamiento de la idea de la democracia, de problemas raciales y violencia en Estados Unidos, de impulsos nacionalistas muy complicados en Europa, de movimientos militares que no veíamos habitualmente, que todos los días encontrás alguno, de opositores envenenados, ¿no? ¿Te preocupa que la pandemia sea utilizada por los gobiernos para agravar este cuadro de cosas? Sí, evidentemente me preocupa, Marcelo, porque creo que esa pandemia está siendo utilizada. Esa pandemia está cambiando y va a cambiar muchas cosas, no solamente a nivel económico, que ya se está percibiendo, es una ruina en muchos aspectos, negocios que han cerrado, en fin, pobreza, precariedad. Pero la pandemia está creando cambios en las relaciones sociales, en las relaciones interpersonales, en las personas, en su concepción, en su esencia, en ese miedo que hablábamos antes, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy grave, que la pandemia anule la posibilidad de acción o la posibilidad de una evolución personal y social. Esto es muy grave, y eso lo puede utilizar el poder, claro, lógicamente, y creo que lo está utilizando. Hay un antes y un después claramente de esta pandemia. El después lo iremos viendo, o ya se está viendo ahora, pero va a ser progresivo, y estoy seguro que si hacemos un balance en el próximo año,
de cómo ha ido todo eso, veremos que habrá habido muchos cambios y van a haber acontecimientos de todo tipo que pueden ser graves, que pueden ser duros. A mí me preocupa. Claro. Vos fíjate que las tesis de los estudiosos de la política mundial más interesantes sugieren que la pandemia acelera los procesos. Claro. Es decir, que no los cambia, los que estaban, los potencia, ¿no? Eso es. Potencia lo malo, potencia lo negativo, potencia lo extremo, la radicalidad, los polos. Esta pandemia está potenciando los polos y los comportamientos radicales de un signo o de otro signo. Eso es lo preocupante, realmente. Interesantísimo. Bueno, me queda para el final una última pregunta. Hacemos una pausa y te la hago. Una pregunta que nada que ver con todo esto, pero inevitable, obviamente, para un argentino como yo, a un catalán como vos. Ya venimos. Antes de preguntarte por Messi, obviamente, que esa es la pregunta que no puedo no hacer, he leído tus comentarios magníficos sobre la figura de Cruyff en el Barcelona, ¿no? Sí, bueno, claro, Johan Cruyff significó en su momento una revolución para el club, para el Barça, y introdujo una manera distinta de jugar al fútbol, de interpretar lo que es el juego en el campo, y luego situó al club en otro nivel que ya el público demandaba. Los seguidores del Barcelona pedían ya que de una vez el Barcelona empezara a ganar partidos y empezara a mostrar un fútbol creativo, y Johan Cruyff fue ese líder que necesitaba el club, ¿no? Es admirado por todos los culés. Sí, claro. Vos sos uno de ellos, obviamente. Sí, señor. Bueno, soy uno de ellos sin fanatismos. Ok. Entonces te pregunto, obviamente, para terminar esta conversación tan interesante, obviamente, por Messi. Claro. ¿Qué pasa con Messi? ¿Cómo me gustaría saberlo? A nivel privado, ¿qué le está pasando a Messi? Bueno, hay elementos que muy claros, o parecen muy claros, y son muy claros, y él fue muy claro en sus declaraciones públicas. Messi es un jugador inmenso y con espíritu ganador, por supuesto. Entonces está ocurriendo que el Barcelona en las últimas temporadas pues no está al nivel que tendría que estar, ha perdido ya 3 finales de Champions, o 3 posibilidades de llegar a la final en Champions. Messi está decepcionándose, pero no solamente por no ganar, sino por cómo se está llevando el club a nivel de la directiva, del actual presidente del Barcelona, de la política deportiva del club, los fichajes, todo eso junto con los resultados, pues están decepcionándole a él y a muchos culés y a muchos seguidores. Y Messi, siendo como es, no puede permitirse ser un perdedor en un equipo como el Barça, también perdedor. No, eso entiendo su estado de ánimo, lo comparte mucha gente. Y ahora, ¿qué pasa con Messi? Pues que ahora, lamentablemente, se ha visto obligado a quedarse, al menos este año, en el Barcelona por una cuestión claramente contractual y de obligación por parte de la directiva, y lo que Messi espera es que, bueno, al menos este año, ya que tiene que... Hombre, él sigue dándolo todo en el campo, y él no concibe el fútbol si no es disfrutando y jugando a tope con sus compañeros. Él es muy buen compañero y él va a darlo todo en el campo, pero yo supongo que psicológicamente... toda esta cuestión de lo que ha ocurrido va a influirle en su estado de ánimo. Espero que el mínimo posible, bueno, pues por él y por todos los que amamos verlo jugar, ¿no? Y por el club. Pero bueno, esto puede cambiar, porque parece ser que hay una moción de censura que una parte de los socios, parece que bastante, 16.000 firmas, ha recogido una propuesta de moción de censura hacia el presidente actual, y es posible que haya elecciones ya pronto en el club y cambie la junta directiva, que es realmente el auténtico problema ahora mismo. Bueno, voy a despedirte, Francesc, adhiriendo a tu idea de que ojalá nos sigan prohibiendo cosas, así mantenemos el tiempo para poder desobedecer algo. Exactamente. A mí también me gustaría, pero me temo, querido Marcelo, que van a seguir prohibiendo. Van a seguir prohibiendo aquí, en Estados Unidos, allí, allá. Estamos en una rueda diabólica. Hay que ser valientes y perder ese miedo del que hablábamos. Para Voy a saludar.
para desobedecer todo lo que podamos. Exactamente. Voy a saludarte con el codo. Igualmente, Marcelo, un placer. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo, Marcelo. Por haberte escuchado este tiempo. Igualmente. Gracias. Chao, un placer.